¿Cómo estás leyendo ese triángulo Estado, sociedad y universidad? ¿De qué Estado estamos hablando, no? Entonces, porque toda organización social, es decir, organización social administrativa, le llamemos civilizaciones, le llamemos califatos, le llamemos incanatos, le llamemos dinastías chinas, le llamemos monarquías, son todos, podemos decir que son estados. El Estado como una estructura administrativa, regulada, normativa, de control, ¿no? Pero la pregunta de los tres elementos, sociedad, Estado, universidad, la podemos limitar a la emergencia del Estado moderno en Europa, y el Estado moderno es un Estado burgués. Y el Estado burgués es un Estado que surge porque surge una nueva etnoclase que desplaza al Estado monárquico, desplaza a la Iglesia y funda un tipo de sociedad basado en el concepto de nación, Estado-nación, y en el concepto de ciudadanía. Y en el concepto, evidentemente, de territorio, fronteras, la cartografía, el mapa, etc. Entonces, la universidad que ya existía en el Estado monárquico, en Europa, ¿no? Es decir, como decíamos ayer, toda organización social sofisticada, sea un califato, un sultanato, un shaharato, como en Persia, tenían sus formas de educación, que no era una universidad, ¿no? Como llamamos ahora, es decir, podía ser madrasa, podría ser calmemac, podía ser una educación como en China de los 4 libros y los 5 clásicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que llamamos universidad aquí en el Estado moderno, burgués, es decir, se gesta una nueva sociedad. Y la universidad, que en Europa ya existía desde la Edad Media, es decir, el concepto de universidad, la estructura universitaria, emerge en la Universidad de Bolonia, es la primera, después están las de Salamanca, Coimbra, París, más o menos, no sé si en ese orden exacto, pero la primera es Bolonia y después la segunda, de la 2 a la 4 son Salamanca, Coimbra y... Bueno, entonces la universidad existe, pero una universidad fundamentalmente teológica humanista. La teología es lo que gobierna, es decir, el marco, y lo humanístico consiste en el currículum, que es el trivium y el quadrivium. Entonces, con la emergencia del Estado moderno, la universidad continúa como estructura de enseñanza, pero cambia. Entonces aparece la Universidad Kantiana Humboldtiana. Es decir, Kant reorganiza el currículum y en ese currículum pone 3 disciplinas fundamentales, que él le llama primaria, creo, una cosa así, y que son la teología, la medicina y la ley. ¿Por qué? Porque la medicina se ocupa de mantener los cuerpos sanos, la ley de mantener una sociedad organizada y la teología de mantener, digamos así, unas subjetividades es decir, éticas. Y la universidad, con esas 3 disciplinas primarias, rodeadas de un conjunto de estructuras secundarias y de disciplinas secundarias. Esas disciplinas secundarias serían las más prácticas, es decir, historia, geografía, etc. La filosofía es parte de una de las disciplinas secundarias, pero es también la única disciplina que tiene una función, digamos así, vigilante de todas esas prácticas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa aquí con la universidad? La función de la Universidad Kantiana Humboldtiana tiene como función la preparación de ciudadanos que funcionen adecuadamente en un Estado-nación. El triángulo, ¿no? Estado, sociedad, nación. ¿Ya?
Y estos, digamos, evidentemente la kantiana humboldtiana funcionó muy bien hasta hoy, hasta el 45 más o menos. Y después del 45 un segundo cambio dentro de la historia de la universidad, y es la emergencia de la universidad corporativa. Y la universidad corporativa no es simplemente que las universidades reciban dinero de las corporaciones, sino que empiezan a funcionar con la misma mentalidad que las corporaciones. Y al funcionar de la misma mentalidad que las corporaciones, transforman no solamente el tipo de actividad intelectual creativa de la sociedad, sino también del profesorado, y entonces preparan una sociedad cuyos valores están guiados por los valores del mercado. Entonces el gran cambio que se da entre la estructura sociedad, Estado, universidad, Estado, sociedad, la kantiana humboldtiana, y en esta nueva estructura. Entonces ahora la cuestión es desacoplar el concepto de universidad del concepto de educación. Sí, lo que es fundamental es la educación. La universidad es una estructura muy fuerte, que en este momento está atada al Estado y las corporaciones, y que funciona en relación a ella. Entonces nuestra tarea aquí es doble. Por un lado, aprovechar ese espacio de la universidad, pero para el mismo tiempo para ir creando otro tipo de educación, para ir creando otro tipo de subjetividad, formando ese tipo de subjetividad. Ese tipo de subjetividad consiste no en convertir a la gente, sino en darle instrumentos para que los estudiantes reflexionen sobre sí mismos, ya no como sujetos universales, sino como sujetos muy específicos y como en la medida en que han sido clasificados en esta sociedad, ¿no? Y en el sentido de que estoy hablando de una educación que permita no solamente enseñar que el racismo es nocivo, sino que le permita a los propios sujetos racializados ser parte de esa nueva educación. Sujetos racializados, sujetos sexualizados, sujetos hechos terroristas, sujetos hechos bárbaros o lo que sea por sus lenguas, por sus nacionalidades, etc., ¿no? Y esta es la tarea educativa que la podemos hacer en la universidad, pero la podemos hacer también fuera de la universidad, es decir, creando otras instituciones, aprovechando de otras instituciones. Y esto es lo que yo concibo como educación descolonial, ¿no? Y esa educación descolonial tiene como función o como orientación, digamos, como objetivo, como dije, darle instrumentos a los estudiantes, pero también a los estudiantes, también a la gente, para que comprenda su situación y actúe. Y bueno, ellos pueden actuar y decir, bueno, yo quiero ser un sujeto al Estado y las corporaciones, quiero tener éxito y quiero hacer dinero, o quiero formar otro tipo de comunidad, otro tipo de vida, vivir de otra manera, donde el amor, la armonía, etcétera, sean los objetivos y no el éxito, por ejemplo, ¿no? Bueno, se hable.